Bueno, pues gracias por seguir aquí. Vamos a concluir la actividad del día de hoy, la última videoconferencia sobre actores sociales y territorio. Gracias, Erika, que estás ahí paciente. Entonces voy a presentar a Erika Torrejón, Erika Torrejón, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Erika es socióloga por la Universidad de Antioquia y doctora en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente en la Universidad de Antioquia en programas de pregrado y posgrado. Coordinadora del Grupo de Investigación, Medio Ambiente y Sociedad. Cuenta con investigaciones en desarrollo social, ecosistemas y cultura, estudios urbanos y regionales, geografía humana, sociología rural, metodologías participativas. Fue asesora del programa Preparémonos para la Paz y de la Agenda para la Paz del Bajo Cauca de Justa Paz. Ha facilitado procesos de investigación participativa con colectivos de campesinos en ecosistemas de bosques, selvas y marino-costeras en comunidades étnicas del Chocó biogeográfico y junto a organizaciones sociales de Medellín. Colaboradora de la Fundación Forjando Futuros Medellín y de la Red CIMAS Universidad Complutense de Madrid. Gracias, Erika, y les cedo la palabra. ¿Me oyen? No. ¿Dónde sale aquí las marcas del sonido? A ver, ¿puedes hablar fuerte? Hola, hola, probando. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Voy a ir un poco más rápido para poder conversar con todos ustedes. Quiero agradecer la invitación y felicitarlos por la preparación del evento. Este es el esquema de las preguntas que me pasaron los organizadores y cada pregunta obedece a un subtema. En otras palabras, este es el temario. Vamos a tener un temario muy básico e intenté que fuera lo más ejemplificante a través de casos reales en América Latina, muchos del Cono Sur, y en algunas de las intervenciones que he podido seguir, creo que estamos bastante conectados, aunque no nos conozcamos. Entonces, primero voy a decirles que es para nosotros un actor social, luego vamos a hablar desde la teoría de los sistemas sociales, en específico lo que llamamos teoría del sujeto, y lo que es investigación del segundo orden, que es un concepto por personas como el profesor Tomás Villasante, que estuvo en Horas de la Mañana con ustedes. Luego vamos a hablar de cómo podemos facilitar los procesos de investigación transdisciplinaria. Y eso no es algo que me invente yo, sino que retomo de otras personas con lo que llamamos técnicas participativas, técnicas involucrativas o técnicas interactivas. Según el investigador del contexto se le dan diferentes nombres, pero todas ellas normalmente están coincidiendo en que son formas en que nos acercamos desde la base y que son las organizaciones de base las que nos lo han enseñado. Entonces son formas de participar, de investigar en una manera más horizontal. Desde allí simplemente voy a tomar ejemplos porque sería más interesante hacer un taller cara a cara de qué es un sociograma, qué es un mapa de actor, una cartografía social o una línea de tiempo. Ninguna de esas técnicas la invento yo y estoy completamente segura que ustedes las han desarrollado. Es más, conozco muchos ejercicios de cartografía social que hacen en México y son ejemplares. Y finalmente unos ejemplos de organizaciones de base donde ellas han hecho estas técnicas y han facilitado su desarrollo local. Traje y me pareció interesantísimo tocar temas o ejercicios con niños, con mujeres campesinas víctimas del conflicto armado, en especial que México y Colombia son dos países que se hermanan por lo que está pasando ahora, y también indígenas andinos. Entonces entremos en terreno.
¿Qué es actor social? El término de actor social lo estamos comprendiendo desde, básicamente, desde la ecología. Se me fue la pantalla, Jorge. Perdón, un momentico. Desde la ecología humana. La ecología humana, eso lo va a pasar rápidamente porque ustedes lo pueden consultar y sé que lo han vivido. La ecología humana es una ciencia que nace con un autor que llamamos Robert Park. Para Robert Park se basa en la naturaleza, o sea, hay una relación de análisis de la sociedad basada en la naturaleza sin que él haya asumido una mirada determinista. Esto yo quiero subrayarlo porque en el trabajo transdisciplinario es muy importante. Para él, la ciudad o un espacio urbano, poniéndolo en el contexto actual, es un ecosistema social. Ese ecosistema tendrá unos elementos. Yo esquematicé muy rápidamente y según el autor tenemos a la población, el medio ambiente, la tecnología. Hay tecnología, siglos atrás, la tecnología no es del siglo XXI únicamente, y la organización social. Él asume unos elementos que son muy claves para el desarrollo de la teoría social, de la cual luego otras áreas van a retomar, que es el término de conflicto ecosistémico. Considera, y en esto me parece importantísimo subrayar, que Park es uno de los autores que, basados en las utopías sociales, plantea que los seres humanos somos seres de la naturaleza, entonces que hay una relación bastante directa con los otros elementos de la naturaleza. Luego hay un autor que yo quiero que lo tengan en la cabeza porque va a servir como una herramienta de trabajo, que es Irving Goffman. Irving Goffman lo que hace es interpretar a la sociedad a través de una metáfora, como el teatro. Hubo personas que hablaron de teatro y de ejercicios locales en horas de la tarde. Para Irving Goffman, la sociedad es como un escenario. Cada escenario tiene unos actores y nosotros actuaríamos de acuerdo a ese escenario. ¿Qué querrá decir eso? Que yo puedo tener diferentes roles. Yo puedo tener un rol en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Asimismo, cada uno de nosotros. Y esa metáfora permitiría como ver la realidad de acuerdo a un juego, a una dinámica de escenarios donde las personas cumplen un papel, pero que luego pueden cambiar. Entonces, esta metáfora de la teatralización puede ser muy importante porque podemos entender que la gente no se queda o es para siempre lo mismo, puede cambiar, su esencia como tal va a permanecer, pero puede cumplir diferentes roles. Luego hay un autor, Henry Lefebvre, ya vamos a terminar al menos con la parte teórica para pasar con los ejemplos. Yo retomo a Henry Lefebvre porque va de la mano con los otros autores al decir que el espacio es donde se desarrolla la vida cotidiana. Allí, de la mano con los comentarios que estaban haciendo ustedes en la tarde, la vida cotidiana para Henry Lefebvre es política. Lo personal es político. Lo dicen luego todas las teorías feministas de posdesarrollo. El hecho de la vida cotidiana puesto en un nivel familiar o puesto en un nivel de escenarios estatales, macroestatales, es político. Entonces, considerando que el espacio es donde se desarrolla la vida cotidiana y el espacio es un elemento de poder, la vida cotidiana también es de poder. Y quise rescatar, para ustedes va a estar más familiar, los aportes de Arturo Escobar, porque él, desde una mirada bastante cercana a la ecología humana, a la teoría de la representación social y del espacio como poder, nos va a plantear desde un rol como autor latinoamericano el concepto de la teoría del postdesarrollo, que es una crítica a los modelos de desarrollo que ha tenido muchísimo desarrollo en el cono sur.
allí hay un elemento que me parece fundamental, que es el de región-territorio. ¿Por qué me parece importante hablar de eso? Y lo vamos a ver en los ejemplos. Porque para Arturo Escobar, los movimientos sociales alternativos tienen como base un modelo cultural para ver la naturaleza. Yo la veo de una manera, pero un indígena de los Andes ecuatorianos lo va a ver diferente. Un afrodescendiente de la costa pacífica colombiana la va a ver diferente. Uno de los indígenas de ustedes en cualquiera de las dos costas va a considerar la naturaleza en una forma diferente. Entonces, esta relación con su contexto para Arturo Escobar va a ser básica. Por eso él habla de región y habla de territorio por la manera en que se construye ese espacio. Vámonos con los ejemplos. Y estos autores vamos a ver cómo se manejan. Voy a cerrar con una frase corta, al menos la parte final de lo que nos plantea Arturo Escobar, cuando él dice: los debates sobre el desarrollo, el conocimiento local y los modelos culturales de la naturaleza se deben enfrentar con esta problematización del lugar. Cuando hablamos del lugar es esas acciones que son prácticas y localizadas de los movimientos sociales. Como esto nos sirve para hablar de actor social, el movimiento social desde estos autores lo hacen los actores. ¿Y quiénes son los actores? Los sujetos. Son personas de carne, hueso, tienen cara, tienen identificación, tienen sentimientos. O sea, esa forma de ver la comunidad o el movimiento externo alejado de nosotros, en esos autores se rompe. Para esos autores, los actores sociales son ellos mismos. Nosotros estamos involucrados. En términos de Irving Goldman, nosotros somos también actores, representamos papeles, no estamos externos. Lo mismo nos dice Arturo Escobar. Una cosa es un mexicano que nos hable sobre la conservación o la sostenibilidad, la sustentabilidad. Otra cosa es que lo haga un colombiano o un inglés o un español. Nuestras acciones están determinadas por los lugares, por la localización que tenemos. ¿Por qué esto? Porque en los últimos 4 décadas, 3 décadas, la teoría social revitalizó la forma en que veíamos a los sujetos. A eso lo llamamos teoría del sujeto. En otros términos, teoría de la agencia, teoría del actor social. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de mirar la realidad social bastante interesante, porque los autores que van en esta línea, lo que están planteando es que los seres humanos, los actores sociales involucrados en la naturaleza pueden hacer cambios. No es la macroestructura o la economía la que va a determinar sin ninguna clase de discusión el destino de la gente. Nos muestran con ejemplos como la gente, por eso se llama teoría de la agencia o teoría de los sujetos, pueden modificar, pueden transformarse. Entonces es una mirada humanista, pero no pasiva ni romántica. Está vinculando la acción de la gente, del sujeto, del actor social, en lo que nos determina la naturaleza. Una es la transformación de la geografía, otra es mover y cambiar los aspectos, entre comillas, de los recursos naturales o conservarlos o tenerlos como propios, como introyectados en nuestra forma de ver la vida, como lo hacen los indígenas, los afrodescendientes. Y esta teoría del sujeto, pues, tiene que estar acompañada de unas formas de hacer, y aquí es donde entramos con la parte más metodológica. ¿Cómo generamos, o eso se lo pensaron hace algunas décadas atrás nuestros profesores, nuestros maestros, cómo se generan formas de conocer donde el actor sea el centro, donde le reconozcamos su conocimiento, donde esté a un nivel superior, porque de todos modos la academia, nosotros aprendemos de la gente afuera, no somos precisamente los que estamos marcando los cambios, es la gente. Entonces, en esa medida, ellos se plantearon, ¿cómo lo hacemos? Y de ahí nace una línea muy interesante de educación popular,
autores como Freire en Brasil, Orlando Fals Borda, actualmente Rodríguez Villasante, que es el profesor que les habló en la mañana, profesores de México como Galindo, y otros profesores de acá en Colombia, en Ecuador hay bastantes, en Chile, en Argentina. Los estudios culturales que ustedes han desarrollado en México también sirvieron para generar esas formas. Y ese conjunto donde se resalta ese sujeto social, su capacidad de cambiar, se le dio un nombre, se le llamó investigación de segundo orden. ¿Por qué investigación de segundo orden? No porque que se quería romper con esa investigación de expertos de tipo laboratorio, donde el investigador está por fuera del objeto, como nosotros como investigadores, o ustedes como dinamizadores o como líderes sociales, son también actores sociales, no se podían desprender. Por eso se le da ese nivel de segundo orden, porque es un orden donde hay cambios y yo estoy involucrado. Entonces vamos a entrar directamente en lo que se hace en algunos contextos. Yo vuelvo a repetir, ustedes en México, en la zona de Veracruz, hay ejercicios donde yo retomo gran parte de estas técnicas. Lo llamamos técnicas interactivas, técnicas colaborativas, técnicas involucrativas, fue un término que también hace poco escuchamos. Voy a citar algunas y para que podamos hablar no me voy a detener en las características de cada cual ni vamos a hacer ejemplos de cómo se hace para poder ir un poco más rápido. Retomé el sociograma, el mapa de actores y la cartografía social, que parecieran iguales, pero son distintas y de acuerdo a los contextos encontramos unas adaptaciones bastante particulares. Por ejemplo, el sociograma es una técnica que se ha desarrollado en el observatorio, en la red Siemens. Los sociogramas se basan en la teoría de los grafos. La teoría de los grafos, pongan pues atención con esto, no hace la teoría de la matemática, simplemente que se acopla a un uso social, visual, para que cualquier persona la pueda entender. El mapa de actores es una técnica que yo rescato de un colega que estuvo hace poco con Juliana de Alain Santandreu, donde se puede ver el nivel de influencia de los actores. Y una técnica que es bastante popular, que se ha usado desde hace muchísimas décadas, que es la cartografía social, que es un conjunto de mapas. ¿Cuáles son las características básicas de estas tres técnicas? Primera característica, y en eso quiero ser muy enfática, son gráficas, son imágenes. ¿Por qué? Porque una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Es gráfica además porque pretende que todo el mundo la entienda. Segundo, es visual. No todas las gráficas son visuales. Hay unas gráficas que uno necesita un indicador o unas convenciones para entenderlas. Estas gráficas lo que intentan es que la gente pueda ver, pueda comprender y pueda sentir lo que se está trabajando con esto. La visualización no solamente en estas técnicas involucra el sentido de la vista, también involucra el sentido del contacto, del escuchar. Entonces, sería como la segunda característica. Es visual, aunque sea gráfica, lo interesante es que lo podamos hacer en forma rápida, aunque sea secuencial, o sea, primer paso, segundo paso, tercer paso. Esto en un ejercicio de la vida real va de la mano, uno no lo hace como un robot. Y lo más interesante de estas técnicas es que uno la puede hacer al principio de los procesos o de investigación o de intervención o durante o al final. Pueden servir para diagnosticar, para ver cómo vamos, control y evaluación, y finalmente para valorar lo que aprendimos o lo que nos quedó faltando. Acá hay un juego de preguntas, no voy a entrar en detalle de cómo podríamos orientar un sociograma, un mapa de actor y unos mapas de actores y una cartografía social. Estas técnicas no van solas, se pueden acompañar en lo que yo llamo triangular con otras que son muy comunes y muy populares, como la línea del tiempo, las entrevistas colectivas, los periódicos murales, la priorización simple y otra serie de técnicas. Entremos en terreno.
Esto es la imagen que está a su izquierda es el ejemplo de un sociograma. Recuerden que yo les decía que un sociograma se basaba en la teoría de los grafos, de la matemática. Es un plano cartesiano donde uno pudiera medir numéricamente eso, pero en las técnicas no nos interesa evaluar lo numérico, nos interesa el sentido que le da a la gente. Esto se hace con la gente directamente, la gente es la que escribe, nosotros simplemente les colaboramos. Y la verdad es que siempre yo aprendo más de la gente. Esto es un ejemplo de un taller que hicimos con población discapacitada. Acá uno de nuestros líderes que tiene discapacidad de altura está haciendo el ejercicio. Ahora, eso se sistematiza, se analiza con ellos. Acá estamos en el proceso de análisis donde se saca, ellos mismos sacan las conclusiones, y lo que hacemos nosotros somos de escribanos, ayudamos a sistematizar, a escribir lo que ellos dicen, textualmente con sus palabras. Ahora, ¿qué forma tiene? Fíjense que hay una cosa particular en el proceso. Los datos se hacen con la gente, los datos se organizan con la gente, y nosotros, la gente tiene su vida cotidiana, se va. Un líder tiene muchísimas actividades y somos los que estamos colaborando, los que ya hacemos la parte técnica, la parte, entre comillas, que uno dirá más estética, y se presenta un sociograma en un formato con comunicadores y diseñadores donde los líderes puedan leer eso, pero también lo puedan leer las personas del Estado, las instituciones, y se interpreta. Eso es simplemente un ejemplo del proceso. Cómo se hace con la gente, cómo se analiza y cómo se entrega, se devuelve. Porque las técnicas lo que buscan es que esa información se ponga para ellos y que hagan cambios alrededor. Estamos hablando de procesos que no son rápidos, hay una concepción acá de tiempo que nos cambia, no es el tiempo de las instituciones, no es el tiempo tampoco de la academia. ¿Qué hacemos allí los facilitadores? Tenemos que manejar diferentes términos de tiempo, porque hay que cumplir con ellos. Este es otro esquema de sociograma, en este caso tipo pared. Lo que intentábamos era que todo el mundo se visualizara, se usan colores, y la gente lo raya, lo dobla, se lo lleva, lo saca el otro día. Es una herramienta de trabajo, no es simplemente de exposición. Esto es un ejemplo de priorización simple, unos problemas, y la gente lo que hizo fue votar y hay una frecuencia numérica. Luego eso se vuelve un informe técnico. Esto es otra de las técnicas que les citaba. Le tengo mucho cariño porque estamos hablando de cartografías sociales, mapas hechos por niños, que escasamente en este momento hacen palabras juntas, o sea, son niños que están entrando al aprendizaje de la lectoescritura, pero con ellos no íbamos a escribir. Lo que nos interesaba era que ellos mismos dibujaran su vereda, los lugares donde trabajaban sus papás y sus mamás, y lo hicieron a través del juego. Esto es un ejercicio lo quise traer precisamente por la hermandad que tenemos como países. Es un esquema de línea de tiempo que está adaptado a una técnica tradicional de las ciencias sociales que se llama historia de vida, y lo que busca es mostrar la historia de 3 mujeres que son víctimas del conflicto armado. Entonces, en las entrevistas, ellas nos narraban desde que nacieron hasta el momento en que se tuvieron que desplazar. Con ellas mismas, lo que hicimos fue priorizar los momentos más importantes de su vida, los momentos más tristes, más dramáticos, y los momentos, obviamente, de cambios. Esto con un equipo de trabajo grande, pero de la mano. Y las figuras, esto se los traje pequeño, pero es un papelote gigante que se les entrega directamente en las veredas y que les sirven a ellas para seguir con sus procesos organizativos. Bueno, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido de estos ejercicios? Voy a ir un poco más rápido. Lo retomo de los niños y las niñas de diferentes contextos geográficos, porque lo bonito del lenguaje infantil es que es universal.
también de los indígenas, en especial del Ecuador, y los campesinos de los Andes y del litoral de Ecuador, Perú y un caso pues de Brasil. Y finalmente las mujeres campesinas del conflicto armado, no solamente de Colombia, porque nosotros hemos aprendido de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Congo y en Guatemala. Entonces, primera lección aprendida de los niños y niñas. Pues los niños y niñas, ustedes tendrán hijos o tendrán niños cercanos, pues aprenden haciendo, y el aprender haciendo para ellos es jugando. Entonces es muy interesante porque uno diría, ay, pero es que eso es para niños, pero el hecho de que lo haga un niño o una niña, que se va a divertir porque si no, no lo hace, nos va a permitir también ver que los adultos podemos aprender jugando y aprender haciendo. Entonces esa condición de esa investigación del segundo orden que yo les hablaba antes permite facilitar una cosa que en las ciencias a veces se nos olvida. Las cosas o los procesos de aprendizaje no tienen que ser aburridos. Puede uno divertirse en ellos, puede compartir. Algunos temas, obviamente, imagínense hablando de conflicto armado, donde uno no va a carcajearse de las historias terribles que nos están sucediendo, pero ese dolor, esos miedos que se tienen, también a medida que se va procesando esos duelos y el tema de la memoria, se pueden hacer de una manera gráfica y reconocer que los niños que tuvieron que vivir esto transforman esas emociones en una forma lúdica, a través de canciones, a través de dibujos. Entonces, una de las primeras enseñanzas que tuvimos con los ejercicios de niños y niñas es que lo lúdico, lo divertirse haciendo las cosas es una especie de catarsis sobre todas las historias terribles que nos pasan. Y eso se aplica con adultos. Si uno hace actividades divertidas son prácticas, no es que tengamos que tener siempre, estemos de buen humor, sino prácticas funcionales, la gente se involucra, la gente lo hace y se apropia de los ejercicios. Esto que les estoy mostrando es un ejercicio que nos ayudan a hacer unas comunicadoras y unas diseñadoras gráficas de las zonas donde estamos trabajando, donde se hacen calendarios que se les devuelve a la gente, un calendario con fechas de ferias campesinas y de otras cosas de la vida cotidiana, donde no hay necesidad, y lo decía uno de los invitados, de entregarle un libro de 350 hojas o páginas sin gráficas a la gente. Se le puede entregar si quiere, puede pasar. Puede ser eso muy útil para la universidad, pero lo que hemos encontrado es que ellos no lo usan. Para ellos es más práctico un calendario o un juego didáctico para los niños. Entonces, después de varios ejercicios, lo que estamos intentando hacer es diseñar objetos que la misma gente decida qué es lo que quiere, y con un trabajo transdisciplinario de imagen, con artistas, se les hace entrega. Obviamente eso con recursos, en ocasiones no es fácil los recursos, pero se pueden conseguir. Entonces, ese juego de fotografías, por ejemplo, se les ha entregado en forma de álbum, un álbum familiar a cada una de las familias que participó, con las fotos de los niños, o un calendario. Bueno, vamos a la segunda lección aprendida de los campesinos andinos e indígenas. Ellos nos han enseñado que estos ejercicios tienen que ser prácticos para su vida. Tomo dos ejemplos acá básicos, uno del litoral pacífico del Perú, de una cooperativa de pescadores de Chimbote y Santa, que es uno de los principales, o fue uno de los principales puertos industriales, pero tienen unos problemas de agua que generan a la vez problemas de salud graves. Pues ellos tienen una forma muy simpática de participar en las actividades del Estado. Simplemente cuando los citan les dicen, nosotros somos pescadores y lo que necesitamos es que las jornadas se adecúen al horario nuestro. Nosotros pescamos en la madrugada, descansamos en la tarde y solamente podemos tener las jornadas, por darles un ejemplo, de 4 a 6 de la tarde.
Entonces, esa forma, al menos de considerar un horario para hacer una intervención o invitarlos o trabajar con ellos, ya es un elemento práctico que ellos colocan con los agentes externos. A mí me encantó, por lo menos, que ellos sean los que nos ponen las condiciones de tiempo, de espacio, y que ellos mismos eligen qué representantes vienen y cuándo. Y otra de las condiciones que colocan es que no se les entreguen documentos escritos. Cito, porque no voy a entrar en detalle porque es bastante reconocido, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Ese movimiento es bastante extenso. Lo que hemos aprendido de ellos es que sí es importante la tierra no solamente como recurso, sino también como elemento de identidad. Entonces, por eso ellos centran su lucha en la tierra, pero no la tierra solamente, sino con la parte de recursos. Otro ejemplo de la forma práctica y localizada de estas organizaciones esta es una cooperativa, una de las cooperativas más potentes que tiene Ecuador, es una cooperativa de productores agroecológicos. Ella es una líder, Juliana la conoce. Pues esta líder, junto con todos sus compañeros, han llegado a un nivel organizativo tan alto que son los que determinan los precios de los productos agroecológicos en esa plaza de mercado. No es el mercado externo el que le pone los precios, son ellos los que se ponen de acuerdo y dicen, este semestre estos productos agroecológicos van a tener este precio y todos nosotros los vamos a vender así. Es un ejemplo básico, o sea, están interviniendo el mercado, es su vida cotidiana poniendo poder sobre su producción, sobre su tiempo. Bueno, y finalmente, pues voy a hacer aquí un esquema básico de las principales lecciones aprendidas de algunos de los ejercicios que les he citado en forma muy rápida. Entonces, los ejercicios con los niños y las niñas nos han permitido aprender el uso de la lúdica, el juego, como elemento del aprender haciendo. Con las mujeres campesinas, víctimas de conflicto armado o no necesariamente víctimas del conflicto armado, hemos rescatado de ellas, nos han ayudado pues a valorar muchísimo el sentido de bienestar colectivo que tienen. Siempre cuando se trabajan con grupos con enfoque de género, es clarísimo que ellas y ellos hablan en un sentido plural, y un sentido plural de la familia, vecinal o comunitario. Y ese sentido, hay un aspecto que una de las personas asistentes y de los ponentes hablaban en horas de la mañana, es como la magia, o sea, es un conocimiento y un saber que no está dado por el aprendizaje técnico o tecnócrata, sino sensitivo, intuitivo. Entonces esas conexiones, esas formas de conexión, alguno de ustedes lo decía, mágicas, para mí no son mágicas, sino que son dos espiritualidades que se juntan cuando nos reconocemos como seres humanos, permite saber, reconocer otras formas de saber. Es más, hemos hecho los ejercicios y yo los reto a que lo hagan. Organicen las sillas de los eventos en una forma distinta cada vez y se van a dar cuenta que la forma que tengan los auditores, las formas en que ubicamos las sillas van a generar que la gente hable o no hable, o que nosotros nos sintamos cómodos o no cómodos. Pues eso lo aprendí de las mujeres. Justo, ellas decían, es que siento un vacío. O sea, la ciencia no te va a explicar qué es el vacío que sienten, pero cuando ellas entran desde su individualidad a explicar cuál es ese vacío, es completamente verídico que es algo sensitivo e intuitivo. No lo podré tocar o los agentes del Estado no lo valorarán, pero para ellas es importante y eso determina un proceso. Otro de los ejemplos de las lecciones aprendidas con los indígenas y los campesinos en los Andes, en los litorales y en Brasil, es el reconocimiento de que hay una forma distinta de ver la naturaleza, una forma distinta a la explotación de la naturaleza, a la explotación y el uso de los recursos naturales. Para ellos,
y yo creo que es una lógica que en antropología y las personas de las ciencias básicas lo van a entender, es la naturaleza no está por fuera de nosotros, la naturaleza está, o nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces la visión de estas personas, de los indígenas y campesinos, es la naturaleza es un ente superior, y ese ente superior hay que respetarlo, y se personifica con mitos hermosos. Los afrodescendientes de Colombia tienen una manera increíble de personificar al agua, el árbol, son todos los aspectos que ha trabajado Arturo Escobar. Hay unas racionalidades ecológicas distintas. Cuando hablamos de racionalidades ecológicas es lo que nos planteaba Parr, Lefebvre, Arturo Escobar, Goffman. Es la naturaleza es un actor más, y por ser un actor más está dentro de nosotros, y nosotros somos un externo. Finalmente, todas esas lecciones lo que están permitiendo es tener un conocimiento y un saber colectivo, o sea, hecho por todos nosotros y horizontal. Entonces, esto tiene una ruptura bastante interesante, porque acá la colaboración y la participación y todas estas cosas románticas de las que hablamos no van a ser un obstáculo, sino una condición. Y es como lo que escuchaba en horas de la tarde. No, es más complejo trabajar con bastantes actores diferentes a nosotros, pero es más enriquecedor, da más valor agregado a los procesos transdisciplinarios. Finalmente, esto no es fácil, requiere un cambio de corazón, de formas de hacer, donde los niños están haciendo una ruptura con la lógica aburrida de los adultos, las mujeres campesinas y de otros contextos hacen una ruptura con la lógica patriarcal, y cuando hablamos de una forma de personificar la naturaleza, estamos simplemente rompiendo la episteme o el saber occidental, que se va a acabar, que se van a acabar y ya no van a existir y no nos van a determinar. No, la mala noticia es que eso va a seguir en tensión, pero estos ejercicios pequeños locales son pequeñas muestras de que sí se pueden hacer cambios, y si para la gente es útil, yo creo que hay que ponerlos en valor. Juliana, yo terminaría así, agradezco a los organizadores y estaría presta a escuchar a los asistentes y las sensaciones y contrapropuestas que tengan. Bueno, pues muchísimas gracias, agradecemos a Erika su paciencia por esperarnos aquí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, entonces si tenemos alguna pregunta que quieran hacer. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, pues entonces. Pues, Erika, muchísimas gracias. Vamos sobre el tiempo. Esperemos mantener esta colaboración también contigo, con el grupo que coordinas en la Universidad de Antioquia. Y de nuestra parte, un agradecimiento muy especial también por la paciencia que tuvieron que tener del otro lado, acompañado de una disculpa inmensa, porque sí, sospecho que el problema fue de aquí, porque parece que colapsó el sistema, ni siquiera pudieron conectar este monitor. Entonces sí, disculpa por el problema técnico que ocasionó pues este cambio en el programa y en la forma de tu participación. Y recibe ahí de este lado un abrazo fuerte, cariñoso de aquí de Jalapa, y les quiero invitar a que continuemos mañana en este espacio de reflexión, de construcción de ideas, de inspiración compartida para fortalecer nuestras prácticas transdisciplinarias.